Caribe. Vamos a hablar ahora con el secretario de la Comisión de la CEPAL, Luis Fidel Yáñez, para que nos cuente sobre la importancia de este foro y también las actividades más en detalle que se realizarán durante estos días. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo aquí en DNews. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Buenos días, un gusto. Un gusto para mí también. Es tan importante hablar de la Agenda 2030. Además, vamos a ponerlo sobre la mesa de inmediato. Un concepto que se utiliza para algunos eslóganes que poco se relaciona con, primero, la información que tiene la gente sobre la Agenda 2030 y segundo, los beneficios que busca para los países. Hablemos de eso primero. ¿Qué es la Agenda 2030? Mira, la Agenda 2030 es un compromiso internacional adoptado en 2015 por 195 países en la Asamblea General, y es una agenda transformadora que busca modificar el estado actual de cosas para llevar a la humanidad a un paso civilizatorio mayor, ¿no? En el sentido de erradicar la pobreza, igualdad de género, desarrollo sostenible. Es una agenda muy seria, básicamente yo diría por varios elementos. Uno, tiene objetivos precisos, 17, tiene 169 metas, tiene 232 indicadores, tiene un sistema de reporte, que son estos informes nacionales voluntarios que hacen los países, tiene plazos por cumplir y tiene un conjunto de actores. Es una agenda multiactor. Está naturalmente los gobiernos como los principales responsables, está la sociedad civil, el sector privado, está naturalmente el sistema de Naciones Unidas acompañando todo este esfuerzo. Es decir, es una agenda transformadora que pone en conjunto los tres elementos fundamentales, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y la sostenibilidad. A través de estos objetivos de desarrollo sostenible, como usted señalaba, que son 17, y ha mencionado usted un par, pero voy a agregar yo algunos otros también para que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de planes para conducir al 2030 a desarrollos, por ejemplo, que nos permitan asegurar hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia, acceso a agua limpia y saneamiento, el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, o sea, acción por el clima, vida submarina. Uno podría decir, ¿quién no puede estar de acuerdo con que todos estos objetivos de desarrollo sostenible son importantes? Primero, representan desafíos complejos para muchos países hoy que no están alcanzando ni siquiera las metas promedio, y con mayor razón representan entonces desafíos complejos para el futuro de la humanidad, si es que no se avanza rápidamente en las soluciones para algunos de ellos. Y ahí es cuando le quiero preguntar, ¿cómo llegamos en América Latina y el Caribe a este foro en estos momentos? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede dar cuando estamos a mitad de camino de la meta? Mira, efectivamente estamos a mitad de camino. La CEPAL va a presentar este documento que tú hablabas, nos anticipabas, avances y propuestas de aceleración. Ahí yo diría en términos generales, y el hallazgo que hemos encontrado, que hay un 25% de las metas que van en una dirección adecuada. Es decir, es posible que si la trayectoria se mantiene, se cumplan. Hay un 48% de las metas que están orientadas a hay que acelerar, pero van en buena dirección. Ya hay un 27% de las metas que están, uno diría, comprometidas y que requieren una rectificación inmediata. Entre esas, por ejemplo, está el ODS 1 de pobreza, la reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, y el ODS 17 de paz y justicia, donde vemos los mayores retrocesos. Uh-huh. En el caso de esta reunión no se van a examinar los 17 ODS, se van a examinar solo 4 de acuerdo con un calendario que se han dado los países. Ahí está el ODS 6, agua y saneamiento, que está en la línea de ese 48%, es decir, va en buena dirección, pero requiere acelerar. Uh-huh. En energía accesible está bien expectado. El ODS 9, construir infraestructura, también está dentro del 25% de metas que, si no sucediera algo extraño, debieran cumplirse. Y el que está complejo, el ODS 11, que tiene que ver con ciudades, asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes, ese tiene un retraso importante. A ver, hablemos de ese... Perdón, Luis Fidel, pero si quiere termine usted lo que quería decir. ¿Estos son...? Claro, estos son los que se examinan en esta ocasión. Claro. Para eso van a venir los implementadores de la Agenda 2030, el sector privado, la sociedad civil, y va a haber un trabajo específico, ¿no?, sobre cuáles son aquellas cuestiones que hay que
que hay que avanzar para poder cumplir con dichas metas. Ya, hablemos del que está más rezagado, que además tiene conceptos que no a veces son fáciles de aterrizar, que son palabras que pueden estar sonando, que uno puede replicar, pero que si le hacemos su bajada para entenderlos en la práctica, qué significa, quizás podemos ayudar también y colaborar a empujar esas decisiones que son de los tomadores de poder, ¿no es cierto?, de quienes están en los poderes, los tomadores de decisión a todo nivel, porque este es un foro, como usted bien señalaba, y lo comentábamos nosotros también en la nota, que junta a distintos representantes, no solamente de los gobiernos, también está el mundo privado, está la academia, es una colaboración importante. Ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 11. Primero, ¿qué significa? Mira, hay un conjunto de metas en torno a ahí, pero hay un hecho factual importantísimo. El 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Es uno de los continentes o las regiones más urbanizadas del mundo, ¿no? En las ciudades donde acontece la vida cotidiana, donde es el escenario, donde además se plasma se viven también, por así decirlo, los otros 16 ODS. Ahí tiene que ver con acceso a la vivienda, naturalmente, pero también tiene que ver con un entorno seguro, tiene que ver con la movilidad al interior de las ciudades. Allí hay un desafío enorme y hay una orientación de la CEPAL en torno a qué acelerar, por ejemplo, dónde escoger. Y allí hay un espacio que tiene que ver con la electromovilidad, con el desplazamiento al interior de la ciudad, con reemplazar, por ejemplo, esa línea de transporte basada en hidrocarburos a electricidad. Y ahí vemos, por ejemplo, y esa es una conversación que va a estar en torno a esta semana, ahí vemos como un hilo o una alternativa de política pública que incentivar y que promover, que se está llevando adelante en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en varios lugares. Es decir, reemplazar ese sistema de transporte basado en diésel, no por uno de electromovilidad. Y ahí se hila con energía, se hila con un conjunto de otras políticas públicas. Es decir, es una línea que puede ayudarnos mucho en el cumplimiento de ODS y ser un efecto pivote para otros. Ahora, ¿por qué el hecho de retrasar algunos cambios que son importantes de implementar? O, por ejemplo, que la pandemia, el COVID-19, sobre todo en los primeros años, pudo haber frenado, termina haciendo retroceder el avance de este objetivo. Mira, ¿por qué han sucedido muchas cosas? América Latina tenía una cierta trayectoria, uno diría, tranquila, que se movía. Vino la pandemia, ¿no? Con su efecto devastador. Ahí hay que imaginar que América Latina, con el 8% de la población, tuvo el 26% de las muertes. Es decir, la desproporción fue muy importante. Fuimos la región que más semanas de suspensión de clases tuvo, 70 semanas en total, entre cierre parcial y cierre completo. Este año se completan 10 años de un bajo crecimiento. Si uno retrocede de 2023 al 2013, hay un 0,9% de crecimiento, que es muy bajo en torno a la ambición. Entonces, sumado a la guerra de Ucrania, sumado a la inflación, sumado a crisis climática, es decir, se habla de una cascada de crisis, una tras otra, que claro, que generan dificultades para este empeño que tienen los países de cumplir la Agenda 2030. Eso se comprende, eso se discute, eso está analizado también en el documento, ¿no? Las dificultades, como tú señalabas, la pandemia fue una que hizo retroceder tanto en crecimiento, que es fundamental, o sea, con niveles tan bajos de crecimiento es difícil, ¿no? Poder avanzar en esta agenda. Claro, es difícil avanzar con una agenda que además tiene como objetivo mejorar el bienestar de las personas, ¿no es cierto?, que habitamos distintas partes del planeta. En particular, ahora estamos hablando de las ciudades y en particular en América Latina de ese 80% que vive en ciudades que requieren ser sostenibles, pero estamos hablando de beneficios para un mayor bienestar en la vida y que estos beneficios sean sostenibles, o sea, que a medida que avanza también el planeta y que enfrenta nuevos desafíos o realidades complejas, no merme la calidad de vida de las personas como se ha podido pasar este último tiempo, y es perceptible también para muchos a raíz de la pandemia, de los problemas económicos que surgieron por la pospandemia, por la guerra en Ucrania, en fin, los problemas de seguridad que están asociados y que también van a ser coordinados a propósito y conversados a propósito de este ODS número 11. Yo le hablaba al inicio, Luis Fidel, de Agenda 2030, un concepto que se manipula, que se usa, que poco se conoce. ¿Cuánto también afecta o está lejano a quienes contribuyen en estos foros?
aunque incluye los estados, donde muchas veces llegan líderes precisamente con discursos como el que le voy a mencionar. Estados, mundo privado, academia. ¿Cuánto ha afectado para la resolución, para el avance de los compromisos? Por ejemplo, el desconocimiento que hay en torno al concepto de la Agenda 2030 y algunos discursos que incluso liderazgos políticos se posicionan en contra de esta agenda. Sí, yo no diría que son marcos de interpretación que tienen algunos liderazgos, que están basados en cierta desconfianza, en cierta sospecha, de ofrecer en realidad una solución fácil para unos problemas que son extraordinariamente complejos. O sea, tú comprendes que la Agenda 2030, siendo una agenda transformadora de desarrollo, es un resumen de un conjunto de políticas públicas y un resumen que incluso termina siendo 17 ODS, 169 metas, 232 indicadores, es decir, te habla de la complejidad de enfrentar este problema. Entonces, son problemas que tienen multicausalidad, que están todos, el desarrollo es algo dinámico, es un fenómeno que implica muchos actores y muchas coordinaciones de acciones para poder avanzar. Y en ese sentido uno diría que hay una amplia mayoría de respaldo a la Agenda 2030. Hay un compromiso enorme de los países. Por ejemplo, los 33 países de América Latina, 31 han presentado sus informes nacionales voluntarios. Hay países como Chile que lo ha hecho 2 veces, este año lo va a hacer por 3ª vez, Uruguay lo ha hecho 4 veces, México 3 veces, Colombia 3 veces. Es decir, y el presentar el informe nacional voluntario, de decir cómo se está avanzando particularmente en ese país, implica un conjunto de conversaciones y de coordinaciones al interior de los países que esta Agenda 2030 ha traído. Y ahí hay algo importante. Nosotros hemos descubierto o hemos denominado algo que se llama la huella institucional que ha dejado la Agenda 2030. La Agenda 2030 ha fortalecido los sistemas estadísticos, ha fortalecido las coordinaciones de acciones de los países. La coordinación, se han formado ministerios o comisiones interministeriales. Entonces implica el tema económico, el tema de medio ambiente, el tema de equidad de género. La participación de la sociedad civil y el sector privado es fundamental y ha sido fundamental. Conversaciones del sector privado en torno a esto ayudan muchísimo. En ese sentido, nosotros sentimos el compromiso de América Latina, de los gobiernos y de los multiactores en torno a lo que llamamos esta huella institucional que ya está establecida y que permite avanzar lentamente, con avances y retrocesos, pero en la dirección... Claro, la dirección planeada para el 2030, cumplirse las metas. Estamos hablando con Luis Fidel Yáñez, que es secretario de la Comisión de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a propósito del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, enmarcado en la revisión de 3 objetivos de desarrollo sostenible específicamente, que se realiza durante esta semana. Y para cerrar, rápidamente, si nos puede contar entonces la inauguración que hará el canciller argentino y las actividades prioritarias, sobre todo de la primera jornada. Mira, nos va a acompañar Amina Mohamed, la vicesecretaria general de Naciones Unidas. Ha hecho un esfuerzo enorme, viene por algunas horas, va a estar en la mañana, se va en la tarde, va a ver al presidente de Chile, va a tener una reunión con comunidades y va a estar naturalmente en la inauguración, marcando el compromiso del Sistema de Naciones Unidas en su conjunto. Esto es muy importante, ¿no? El Sistema de Naciones Unidas en su conjunto a nivel regional, hablo de PNUD, ONU Mujeres, UNICEF, PNUMA, es decir, todo el Sistema de Naciones Unidas está detrás de esto y Amina Mohamed lo representa desde la globalidad y a nivel regional. El canciller Cafiero viene en un gesto de liderazgo de Argentina. Argentina tiene la presidencia de la CEPAL y le corresponde dirigir y liderar este foro. Argentina tiene la particularidad también de haber presentado muchos informes nacionales voluntarios y haber bajado la Agenda 2030 a nivel subnacional, es decir, a nivel de Estado y a nivel de gobernaciones y a nivel de municipalidades. Entonces ahí también hay un tema novedoso en esta discusión de este año, que es la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional, es decir, en el caso chileno, a nivel municipal, distrital, en otros países, local. Marisol Merkel, que es la que dirige el Consejo Nacional de Implementación de Agenda 2030 en Argentina, nos acompañará y contará también esa experiencia. Está la presentación del documento y también vamos a hacer un punto en cuanto a la celebración del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que naturalmente tiene, ¿no?, una relación directa con esta agenda civilizatoria que es la Agenda 2030. Claro, muchas gracias Luis Fidel Yáñez por esta conversación en torno al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que se realiza esta semana en Santiago de Chile. Secretario de la Comisión de la CEPAL, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Un abrazo, que tenga una muy buena jornada y un éxito esta semana.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Que esté muy bien. Y por supuesto vamos a estar toda la semana pendiente también de las conversaciones que hay en este foro y las presentaciones de los diagnósticos sobre los distintos países se entreguen, se compartan y por supuesto de los acuerdos o nuevos desafíos que sea posible de observar.